Los verbos, dice, expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra. Por ello, siempre concuerdan con el sujeto en persona y número. Los verbos son el núcleo del predicado. Forma personal y no personal del verbo. Forma no personal, dice, la forma no personal del verbo son aquellas que no son conjugadas. Tenemos el infinitivo, cantar, sentir, temer. El gerundio, cantando, sintiendo, temiendo. Participio, cantando, sentido y temido. Formas personales del verbo. Son las formas conjugadas en un tiempo verbal. Esto concuerda en personas y número con el sujeto de la oración, razón por la que es muy común omitir los pronombres personales. Sujeto, dice. Ahí tenemos un ejemplo. Yo trabajo en un banco. El pronombre sería yo y trabajo sería el verbo. Accidentes gramaticales de los verbos. Se llaman así a los diferentes significados que aportan el verbo de la desinencia. Algunos son de número, persona, modo y tiempo. En número se refiere a la variación que experimenta el verbo según se refiera a uno o varios sujetos. Se clasifican en singular o plural. El singular indica que solo a una persona la que se ejecuta la acción y el plural a uno o varios, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, canta. ¿A qué se hace referencia? Al singular, porque está diciendo canta a una sola persona. Y cantamos al plural, porque nos referimos que están involucradas varias personas. Tenemos la persona, dice, es la forma que toma el verbo en relación con el sujeto. La persona gramaticales, representada por los pronombres. Tenemos primera, segunda y tercera persona. La primera persona del singular sería yo. La segunda persona del singular serías tú. Y la tercera persona del singular sería él o ella. Asimismo tenemos la persona del plural, tenemos primera, segunda y tercera. La primera persona del plural sería nosotros, la segunda persona del plural serían ustedes y la tercera persona del plural serían ellos y ellas. Aquí tenemos un ejemplo, yo voy al cine. Yo es de la primera persona del singular. Voy al cine sería el verbo en la primera persona de la oración, ¿verdad? El modo verbal, dice, el modo proporciona información sobre la actitud del hablante ante lo que dice. Sus formas son indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos a ver estos tres modos. ¿Qué se refiere al indicativo? El indicativo, dice, expresa información real, conocida o cierta. Aquí tenemos un ejemplo. Hice la tarea hoy, o sea que está indicando la información real que hizo y la terminó. Me imagino que ahí se está refiriendo a la información verdadera. En cambio, a la subjuntivo expresa información inespecífica, dice, no verificada, no experimentada, dudosa o probable. Se utiliza además en muchas oraciones subordinada tras una oración negativa. Aquí tenemos un ejemplo también. No creo que hoy suba las tareas a la plataforma. Él no está realmente, no está seguro, está dudoso. Puede que la plataforma esté difícil a subir, entonces él no está indicando una forma probable, está él dudosa. El imperativo, dice, expresa un mandato o ruego. El imperativo no contiene distintos tiempos verbales como el indicativo y el subjuntivo.
Las únicas variables que ofrece son la forma afirmativa y negativa. Ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que nos dice: trae más leche, por favor. O sea, le está ordenando. Y la siguiente oración: no compres café descafeinado. O sea, le está dando como una orden que no compre, ¿verdad? Aquí entendemos a qué se refiere la imperativa, la que expresa un mandato. Tenemos el tiempo verbal. El tiempo verbal sitúa la acción en el presente, en el pasado o en el futuro. El presente indicativo, acciones actuales, dice el presente indicativo de los verbos regulares. Tenemos el verbo hablar, el verbo comer y el verbo vivir. Los verbos terminados en ar, er y ir. El verbo regular: yo hablo, tú hablas, él habla, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habléis, ellos hablan y ustedes hablan. Pretérito indicativo, pasado, dice. Acción que aconteció. El pretérito perfecto simple, también conocido como pretérito indefinido, menciona una acción que terminó en el pasado y que no tiene un vínculo necesario con los hechos del presente. Ahí tenemos un ejemplo: entré al salón de estudio. O sea que él está indicando el pasado: entré. Ese es el pretérito indicativo. Tenemos el pretérito imperfecto. Por su parte, está relacionado con una acción que empezó en el pasado, pero que puede seguir en proceso sin que se haya completado. Tenemos un ejemplo: antes salía mucho, aunque actualmente no tanto. Entonces, ¿qué nos quiere decir el pretérito imperfecto? Que está relacionado con una acción que empezó en el pasado, pero está en proceso, ¿verdad? Como vemos del ejemplo. Ahí tenemos también el pretérito imperfecto del verbo amar, comer y vivir. Por un ejemplo de amar: yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais y ellos amaban. Tenemos también el futuro indicativo, el futuro imperfecto de indicativo. El futuro simple de indicativo se utiliza en español para expresar una acción venidera. Futuro indicativo, ¿a qué hace referencia? Que expresa una acción venidera, una intención o una probabilidad. Por ejemplo, cantaré en el teatro. O sea, él no está seguro y es una acción que lo va a hacer a futuro. Tenemos los verbos regulares de hablar: yo hablaré, tú hablarás, él hablará, usted hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos hablarán y ustedes hablarán. Ahí tenemos otros ejemplos de comer y vivir que ustedes tienen que ensayar para que esto nos está indicando en futuro imperfecto, cómo debemos de decirlos estos verbos. También tenemos de los accidentes del verbo. Tenemos en persona, que hace referencia a la primera, segunda y tercera persona. Esto se hace referencia a los pronombres personales. También tenemos en número, dice. Tenemos al singular, que se refiere a una sola persona, y al plural, que se refiere a varias personas. Tenemos el tiempo en pasado, presente y futuro. Estos tiempos los podemos conjugar, ¿verdad?, con los pronombres personales. También tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo imperativo y el modo condicional. Hay también los accidentes del verbo. Tenemos del aspecto perfecto e imperfecto. Y
por último que tenemos la voz activa y voz pasiva. Esto es todo lo referente que les puedo dar, mis queridos estudiantes, sobre el verbo. Luego a continuación les dejo unas actividades sobre este video que tienen que completar unas preguntas de todo lo que hemos visto. Un ejercicio para que ustedes puedan entender y reconocer sobre lo que hemos tratado, que es el verbo. Muchas gracias.